Hola, en el día de hoy vamos a hablar de convección. La convección es un fenómeno complicado, dado que involucra un movimiento de las partículas en un fluido. Entonces, ¿qué característica diferencia la conducción de la convección en un fenómeno en particular? Pues la conducción no existe un movimiento de un fluido. En cambio, en la convección sí existe el movimiento de un fluido. A modo de referencia, en la convección libre vamos a hacer el siguiente esquema, donde aquí tenemos una placa en la cual, si vemos el fenómeno en sí, vamos a tener una concentración de aire en el medio ambiente, el cual va a tener la tendencia de las flechas indicadas en color verde, donde el aire se va a mover hacia zonas donde hay mayor temperatura o está más caliente. Por lo tanto, se va a elevar. Esa elevación es provocada porque en la placa de contacto o en la superficie de contacto se va a generar un flujo de calor de manera ascendente para este dibujo. Entonces, dicho esto, vamos a involucrarnos en las ecuaciones diferenciales de la convección. Las ecuaciones vigentes en las capas límite van a tener las siguientes consideraciones. Va a ser un flujo de tipo estacionario, un flujo bidimensional, y elementos como ρ, la viscosidad, la conductividad y la presión van a considerarse constantes para el análisis de estas ecuaciones, y va a ser un fluido de tipo newtoniano. En primer lugar tenemos la ecuación de conservación de la masa, que involucra a la derivada parcial de la velocidad en x con respecto a x, más la derivada con respecto a b con respecto a y igual a 0, que es la que se le llama la ecuación de continuidad. En segundo lugar tenemos la ecuación de la conservación de cantidad de movimiento, que está escrita como ρ factor de u por du respecto a x más v por du respecto a y. Y esto va a ser igual a la viscosidad por la segunda derivada de la velocidad en x con respecto a y menos la derivada parcial de la presión con respecto a x. Esta última tenemos que dejar en claro que es en dirección en x. Análogamente, para las otras direcciones, y también dependiendo del sistema de referencia que ocupemos, va a ir variando esta ecuación según la dirección que queramos elegir. En tercer lugar tenemos la ecuación de la conservación de la energía, que está definida como ρ por Cp, esto factor de la velocidad en x por la derivada de la temperatura respecto a x, más la velocidad en y por la derivada de la temperatura con respecto a y, y esto va a ser igual a la conductividad térmica por la segunda derivada de la temperatura con respecto a x, más la segunda derivada de la temperatura con respecto a y. Esto considera propiedades constantes y esfuerzos cortantes despreciables, y expresa además que la energía neta transferida por convección por el fluido hacia afuera del volumen de control es igual a la energía neta transferida hacia el volumen por conducción de calor. Entonces vamos a ver algunos números dimensionales involucrados, como son el Nusselt, que es el coeficiente de convección por el largo característico dividido en la conductividad, así como también el Reynolds, que es la velocidad característica por un largo característico dividido en la viscosidad cinemática, y esto va a ser igual a la densidad por la velocidad por el largo característico dividido en la otra viscosidad. Así como el número de Prandtl está definido por la viscosidad dividido en alfa, lo cual es la velocidad de difusión de la cantidad de movimiento sobre la velocidad de fusión de calor, lo cual se simboliza también como C por la viscosidad sobre la conductividad térmica. Si unimos las ecuaciones 1, 2 y 3, obtendremos que el Nusselt es igual a C por el Reynolds elevado a m sub L por Prandtl elevado a n. Esos valores fueron descritos en el video del laboratorio anterior, así que si quieren revisarlo pueden hacerlo. Y el coeficiente interno de convección es h sub v igual a Nusselt por la conductividad sobre la densidad. Y ahora vamos a pasar al ejercicio propuesto. Una caldera es fuente emisora de aire caliente con una relación entre el diámetro y el flujo másico de 20 a 1. Atraviesa un conducto de espesor despreciable no aislado, el cual atraviesa el galpón de un taller mecánico de longitud 10 metros. El aire caliente entra a 200 grados Celsius y atraviesa saliendo a 50 grados Celsius. Se sabe que la temperatura al exterior es de 25 grados y el valor del coeficiente de convección externa es de 10. Nos dan los siguientes datos adicionales: la viscosidad, la conductividad, el número de Prandtl, la densidad y el diámetro de la tubería por el cual está pasando. Entonces nos piden determinar la temperatura media del fluido, el número de Nusselt y Reynolds
el coeficiente interno de convección y finalmente la temperatura en la superficie del conducto. Entonces la situación que tenemos es que existe un flujo másico y dentro del lugar donde se transmite dicho flujo hay una temperatura inicial 1 y la 2 con el coeficiente de convección y una temperatura superficial que es la que queremos encontrar, donde el diámetro está definido esquemáticamente ahí. Tenemos los datos rescatados del enunciado y procedemos a la resolución. La temperatura del medio para este tipo de ejercicio y para simplificación de los datos va a ser el promedio entre las dos temperaturas de los extremos. Podemos hacer un cálculo más riguroso, pero para el entendimiento del concepto es mejor realizarlo de esta forma. Entonces, el promedio entre las temperaturas, dado que la temperatura 1 es de 200 y la 2 es de 50, sería de 125 grados Celsius. El número de Reynolds se define de la siguiente manera y reemplazando los datos obtenemos que es de 3060,67. El número de Nusselt, por otro lado, nos arroja los siguientes valores, donde M y N, como habíamos dicho, está en el video anterior y están tabulados y determinados. Por lo tanto, el número de Nusselt nos da el siguiente valor. Encontrando el coeficiente interno de convección, se encuentra de la siguiente manera: el Nusselt por la conductividad dividido en el diámetro, el cual reemplazando los valores nos da 2,946 watts por metro cuadrado por grado centígrado. Y finalmente, que es lo más interesante del ejercicio, encontrar la temperatura en la superficie del conducto. Todo parte por el balance de energía que hemos hecho en videos anteriores, pero para hacerlo más preciso, desarrollando el balance de energía correspondiente, nos vamos a dar cuenta que el calor en H sub I tiene que ser el mismo calor que en H sub E. Por lo tanto, como estamos en convección, sería H por el área por la temperatura que estamos analizando con la temperatura en el medio ambiente. En el primer caso sería el área por la convección por la temperatura sub M menos la temperatura superficial va a ser igual al área por el H externo por la temperatura superficial menos la temperatura en el medio ambiente. Eliminando el área, ya que es la misma, y despejando T sub S, encontramos que la temperatura superficial es de 28,44 grados Celsius. Gracias por ver el video.